Elena caminaba entre los invitados con una elegancia silenciosa que muchos confundían con timidez. El vestido de seda azul, elegido con esmero para él, se ceñía a su figura como una segunda piel, un tributo silencioso a la noche que celebraban, el cumpleaños número 35 de Javier, su esposo. La mansión familiar era un teatro de opulencia. El aire olía a lirios blancos y al murmullo de conversaciones superficiales, todo bañado por la luz dorada de los candelabros de cristal. Elena se sentía, como siempre, una actriz secundaria en la obra de la vida de otro. Su lugar estaba junto a él, en la cabecera de la imponente mesa imperial. Con una sonrisa ensayada, se acercó, sintiendo las miradas de la élite de la ciudad sobre ella. Pero al llegar a su lado, el mundo se detuvo. Javier se inclinó, su sonrisa no le llegaba a los ojos y le susurró al oído con un veneno helado que le erizó la piel. «Aquí no, siéntate con los invitados». El rechazo fue tan brutal y repentino como un golpe físico. Antes de que pudiera procesar la humillación, él se giró hacia Sofía, su exnovia, heredera de un imperio financiero, y con una voz encantadora que todos pudieron oír, le dijo: «Tú deberías sentarte aquí». Una risa cómplice y cruel brotó de la familia de él, un coro que sentenció su ejecución pública. El mensaje era claro: ella no pertenecía, era reemplazable. Su vida no siempre había sido así. Años atrás, Elena vivía rodeada del polvo noble de los pigmentos antiguos y el olor a barniz y madera vieja. Su taller de restauración de arte era su santuario, un lugar donde sus manos devolvían la vida a la belleza olvidada. Tenía un futuro prometedor, un nombre que empezaba a sonar en los círculos correctos. Pero entonces llegó Javier, carismático y arrollador, con promesas de un amor que lo eclipsaba todo. Por él, guardó sus pinceles, archivó sus sueños y se dedicó a aprender el complejo guión de ser la esposa perfecta en un mundo que nunca sintió como suyo. La estabilidad que creía haber construido era en realidad una jaula dorada. Su red de apoyo se había reducido a llamadas esporádicas a su familia, quienes se sentían cohibidos en su nuevo entorno. Sus viejos amigos del mundo del arte se habían distanciado, cansados de sus cancelaciones de último minuto por algún compromiso social ineludible de la familia de Javier. Ella misma se convencía de que era un sacrificio necesario, una etapa de adaptación. Pronto todo encajará, se repetía como un mantra, mientras elegía el menú para una cena de negocios o coordinaba la agenda de la beneficencia que presidía su suegra. Los avisos, sutiles pero constantes, habían estado ahí, pequeñas grietas en la fachada de su matrimonio. Un día, al intentar hacer una donación a una pequeña galería de un artista emergente con una de sus tarjetas, la transacción fue rechazada. La asistente de Javier la llamó más tarde, con una voz falsamente dulce, para explicarle que había habido un límite de seguridad en la cuenta conjunta y que para futuras iniciativas personales sería mejor consultarlo primero. La palabra personales sonó como una advertencia. Su independencia era una ilusión controlada. Luego estaban las conversaciones a puerta cerrada, los viajes de negocios de Javier que se extendían sin explicación. A veces, por la noche, lo escuchaba hablar por teléfono en el balcón, su voz un susurro apagado que se cortaba abruptamente si ella entraba en la habitación. «Solo trabajo, cariño, cosas aburridas», decía él, dándole un beso en la frente que se sentía frío, mecánico. Elena elegía creerle. La duda era un veneno que no se podía permitir probar, porque desconfiar de él sería admitir que había apostado su vida entera a un espejismo.
Su salud también había empezado a resentirse, un dolor sordo en el pecho que aparecía sin motivo, noches de insomnio pasadas mirando el techo, una fatiga constante que ninguna taza de café podía disipar. Su médico lo atribuyó al estrés, recetándole pastillas para dormir que ella nunca tomó. No era estrés. Era el peso de una vida que no le pertenecía, una armadura que se estaba volviendo demasiado pesada para soportar. Incluso su suegra, Isabel, una matriarca de gestos impecables y palabras afiladas, había intensificado sus ataques silenciosos. Durante un almuerzo familiar, mientras Elena hablaba con pasión sobre un documental de arte que había visto, Isabel la interrumpió con una sonrisa condescendiente. Qué adorable que todavía te interesen esas cositas, querida. Demuestra que tienes pasatiempos. El comentario envuelto en seda era una daga que la reducía a una niña con un hobby, no a la profesional que una vez fue. Elena intentaba minimizar cada señal. Racionalizaba la frialdad de Javier como la presión de dirigir un imperio. Justificaba el desdén de su suegra como la natural sobreprotección de una madre. Se convencía a sí misma de que su cansancio era normal, que el precio de una vida de lujos era, a veces, una pequeña porción de su alma. Creía que podía mantenerlo todo bajo control, que su amor y su paciencia serían suficientes para reparar las fisuras que amenazaban con derribar su mundo. La fiesta de cumpleaños era su última gran apuesta. Había supervisado cada detalle, desde la selección de vinos hasta el cuarteto de cuerdas que tocaba en el jardín, con la esperanza de que un gesto tan grandioso le recordara a Javier la mujer que se esforzaba por ser para él. Quería ver en sus ojos esa chispa de admiración que tanto extrañaba. Una señal de que sus sacrificios no habían sido en vano. Pero ahora, de pie en medio del salón, con el eco de la risa de su familia política resonando en sus oídos, todas esas justificaciones se hicieron añicos. El golpe no fue solo el rechazo de Javier, sino la revelación de que todo había sido una farsa. No era una compañera, sino un adorno. No era parte de la familia, sino una pieza temporal que acababa de ser descartada. Su familia, sentada en una de las mesas laterales, bajó la mirada, su impotencia añadiendo una capa más de sal a su herida, y entonces algo dentro de ella se quebró. Pero en lugar de derrumbarse, de ese quiebre nació una calma aterradora. El dolor agudo se transformó en una claridad helada. Ya no había nada que proteger, nada que salvar. El amor había muerto en ese instante, asesinado por un susurro y una risa cruel. Levantó la barbilla, alisó la seda de su vestido con una mano que no temblaba y miró a la mesa con una serenidad que congeló la celebración. Su voz, cuando habló, fue apenas un murmullo, pero resonó en el silencio ensordecedor. Continúen. Se dio la vuelta y caminó. No corrió. Cada paso era deliberado, una declaración silenciosa de guerra. Dejó atrás el murmullo que volvía a crecer, las miradas de asombro y el rostro confundido de Javier, quien por primera vez la veía no como su esposa sumisa, sino como una extraña. Mientras cruzaba el umbral de la mansión y salía a la noche fría, Elena no sentía tristeza, sino una extraña y aterradora liberación. La jaula se había abierto, y en lugar de miedo, lo único que sentía era una inquebrantable sed de justicia. El sonido de la puerta de la mansión cerrándose a su espalda fue un trueno sordo, el punto final de una vida. No llamó a un taxi. Caminó, con los tacones repiqueteando sobre el asfalto frío, un ritmo marcial que marcaba su nueva libertad. Las luces de la ciudad se difuminaban a través de lágrimas que se negaban a caer. No era tristeza lo que sentía, sino un vacío tan profundo que parecía tener su propio eco. El aire nocturno, antes una caricia, ahora se sentía como una bofetada helada, un recordatorio de que estaba sola, completamente sola.
Cuando finalmente llegó a la casa que compartía con Javier, la opulencia del vestíbulo la recibió como una burla. El mármol frío bajo sus pies, los enormes cuadros de arte abstracto que ella nunca había elegido, el silencio aplastante, todo le parecía ajeno, un decorado teatral para una obra que había terminado abruptamente. Subió las escaleras, cada escalón un esfuerzo monumental. Se quitó el vestido azul, dejándolo caer al suelo como una piel muerta. Frente al espejo, no vio a la esposa de Javier de la Torre. Vio a una extraña con los ojos hundidos, una desconocida cuya identidad había sido borrada. Horas más tarde, el rugido del motor del deportivo de Javier rompió el silencio. Entró en la habitación sin llamar, su rostro una máscara de furia contenida. No preguntó cómo estaba. No hubo una disculpa, solo acusación. ¿Se puede saber qué fue ese numerito, Elena? Me dejaste en ridículo frente a todos. Creaste un drama innecesario. Su voz, la misma que le había susurrado promesas de amor eterno, ahora goteaba desprecio. Elena no respondió. Simplemente lo miró, y en su silencio, Javier encontró un desafío que no esperaba. ¿No vas a decir nada? ¡Habla!, exigió acercándose a ella. Hiciste que mi familia se sintiera incómoda. Avergonzaste a mi padre. Él esperaba lágrimas, un ruego, la sumisión a la que estaba acostumbrado. Pero Elena permaneció inmóvil, su calma una muralla de hielo. No hay nada que decir, Javier. Lo dijiste todo tú, respondió finalmente, su voz desprovista de emoción. Esa frialdad lo descolocó más que cualquier grito. Vio en sus ojos que la había perdido no por otra persona, sino por su propio acto de crueldad. Y eso, para un hombre como él, era imperdonable. Los días que siguieron fueron una guerra psicológica silenciosa. Javier la ignoraba, moviéndose por la casa como si ella fuera un fantasma. Su familia política, sin embargo, no fue tan sutil. Las llamadas de Isabel, su suegra, eran obras maestras de la agresión pasiva. Querida, solo llamo para ver cómo estás. Debes sentirte tan avergonzada. Pero no te preocupes, la gente olvida estas rabietas infantiles, decía con una voz melosa que era puro veneno. Cada palabra estaba diseñada para hacerla sentir pequeña, irracional, culpable. La soledad se convirtió en su única compañera. Se encerraba en la biblioteca, el único espacio de la casa que sentía vagamente suyo. Fue allí donde vio las fotos en redes sociales. Javier en una regata sonriendo, con Sofía a su lado, su mano casualmente apoyada en su brazo. Javier en una cena benéfica, en el mismo lugar que ella debería haber ocupado. La vida continuaba, no solo sin ella, sino como si ella nunca hubiera existido. Cada imagen era una puñalada, no de celos, sino de una humillación que se solidificaba en su pecho, transformándose lentamente de dolor a una resolución fría como el acero. Fue en ese momento, mirando la pantalla de su teléfono, que la verdad la golpeó con la fuerza de una revelación. El amor no estaba herido, no estaba en crisis, estaba muerto, asesinado en una fiesta de cumpleaños, enterrado bajo una risa cruel y la indiferencia de un hombre al que le había entregado todo. Y del luto por ese amor muerto nació algo nuevo y poderoso, una inquebrantable sed de justicia. No quería su dinero, quería algo mucho más valioso, quería su vida de vuelta. Y para conseguirla, tendría que desmantelar el imperio de apariencias que casi la había destruido. Empezó a recordar pequeños detalles que había descartado como insignificantes. Conversaciones a media voz de Javier sobre paraísos fiscales. Documentos que le había pedido firmar sin leer, diciéndole que eran solo formalidades para la empresa. La vez que encontró un estado de cuenta de un banco en las Islas Caimán, y él se lo arrebató de las manos, riendo y diciendo que era un borrador para un cliente.
Las piezas del rompecabezas, antes dispersas, comenzaron a encajar, formando una imagen de engaño y actividades ilícitas que iban mucho más allá de una simple infidelidad. Su matrimonio no había sido solo una jaula dorada, había sido una fachada. Supo que no podía simplemente hacer las maletas e irse. Eso sería una victoria para ellos. Necesitaba un arma, y su arma sería la verdad. Con una determinación que la sorprendió a sí misma, abrió su computadora portátil y tecleó en el buscador: la mejor abogada de divorcios de la ciudad. El primer resultado fue un nombre que parecía resonar con poder: Laura Vargas. Las reseñas la describían como implacable, brillante y la pesadilla de los maridos ricos. Elena sintió un escalofrío, pero no de miedo, sino de esperanza. Levantó el teléfono, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Marcó el número antes de que la duda pudiera paralizarla. La voz al otro lado fue profesional y directa. Despacho de Laura Vargas, ¿en qué puedo ayudarle? Elena respiró hondo, su propia voz sonando extrañamente firme. Quisiera programar una consulta. Mi nombre es Elena de la Torre. Hubo una pausa casi imperceptible al otro lado de la línea. El apellido era conocido. Por supuesto. ¿Le parece bien mañana a las 10? Perfecto, respondió Elena y colgó. Fue el primer acto de rebelión real, un secreto que era solo suyo. La oficina de Laura Vargas era todo lo que la mansión de los de la Torre no era. Minimalista, con líneas limpias, acero y cristal. No había opulencia, solo una atmósfera de eficiencia letal. Laura Vargas era igual que su oficina. Una mujer de unos 50 años, con una mirada tan afilada que parecía capaz de leer el alma. No ofreció palabras de consuelo ni gestos de compasión. Simplemente dijo: cuéntemelo todo. Y Elena lo hizo. No lloró, no se quejó. Narró los hechos con la precisión de una restauradora, describiendo las grietas en un lienzo antiguo. La humillación en la fiesta, el control financiero, las conversaciones sospechosas, los documentos firmados a ciegas. Habló no como una víctima, sino como un testigo clave en el crimen contra su propia vida. Cuando terminó, Laura Vargas se reclinó en su silla, sus dedos entrelazados. No la miró con lástima, sino con una chispa de interés profesional. Señora de la Torre, dijo, su voz tranquila pero cargada de peso, lo que usted describe no es solo la base para un divorcio, es la llave para desmantelar un castillo de naipes. Ellos la subestimaron, creyeron que su elegancia era debilidad y su silencio, sumisión. Vamos a usar esa misma elegancia como nuestra arma más letal. Por primera vez en años, Elena sintió que el peso en su pecho se aligeraba. No estaba sola, tenía una aliada. Esto no se trata de conseguirle una pensión generosa, continuó la abogada. Se trata de apalancamiento. Su conocimiento íntimo de esa familia es nuestro mayor activo. Necesito que vuelva a esa casa y abra los ojos. Busque documentos, correos electrónicos, cualquier cosa que Javier considerara insignificante. Conviértase en la sombra que ellos nunca vieron venir. Elena asintió, una nueva luz en su mirada. Salió de esa oficina sintiéndose transformada. Al regresar a la mansión ya no veía una prisión, sino un campo de batalla. La mujer que había entrado en esa casa por amor, ahora la recorría con el propósito de una estratega. Sus años de meticuloso trabajo restaurando obras de arte le habían enseñado a tener paciencia, a observar los detalles que nadie más veía, a encontrar las fracturas ocultas bajo una superficie perfecta. Ahora aplicaría esas mismas habilidades para deconstruir la obra maestra de engaño que era la familia de la Torre. Su silencio ya no era sumisión, era vigilancia, y su discreción era el camuflaje perfecto para la tormenta que estaba a punto de desatar. La mansión la recibió con un silencio gélido, un mausoleo de mármol y apariencias. Pero Elena ya no la veía, como su hogar ni como su jaula.
Ahora cada pasillo era un mapa, cada puerta cerrada una oportunidad. Recorrió los salones con una lentitud deliberada, sus ojos absorbiendo cada detalle con una nueva perspectiva. El retrato del patriarca de la torre en la escalera ya no le inspiraba intimidación, sino un frío análisis. Veía las pinceladas, sí, pero también veía la arrogancia de un linaje construido sobre secretos. Javier estaba en el salón con un vaso de whisky en la mano, de espaldas a ella. Ni siquiera se giró cuando ella entró. «Creí que te habías ido con tu familia», dijo, su voz arrastrando las palabras, teñida de alcohol y desdén. Elena no respondió a la provocación. Se acercó a la barra y se sirvió un vaso de agua, sus movimientos serenos, casi rituales. «Esta también es mi casa, Javier, al menos por ahora». Él soltó una risa seca, sin humor. «Disfrútala mientras puedas». La subestimación en su tono era tan palpable que casi le dio las gracias. Era el camuflaje perfecto. Para él, ella ya era una sombra, una derrota andante. No podía estar más equivocado. Esa noche esperó. Esperó hasta que el silencio de la casa fue absoluto, roto solo por el tic-tac de un reloj antiguo en el pasillo, un metrónomo contando los segundos hacia la implosión. Se deslizó fuera de la cama, descalza, moviéndose con la agilidad de un fantasma por los pasillos que conocía de memoria. Su objetivo era el estudio de Javier, el santuario prohibido, el único lugar de la casa donde las puertas siempre se cerraban con llave. La cerradura se dio con un clic casi inaudible gracias a una de las finas herramientas de su antiguo kit de restauración. El aire dentro del estudio olía a cuero, a papel viejo y a un poder masculino que siempre la había hecho sentir como una intrusa. A la luz de la luna que se filtraba por el ventanal, se sentó frente a su imponente escritorio de caoba. Su corazón latía con una fuerza desbocada, un tambor contra sus costillas. Esto era más peligroso que cualquier pigmento tóxico que hubiera manejado. Esto era veneno puro. Encendió la computadora. La pantalla de inicio de sesión apareció, pidiendo una contraseña, un muro digital. Probó lo obvio. Su cumpleaños, el nombre de la empresa, el de su padre. Nada. Cada intento fallido era una pequeña descarga de pánico. ¿Y si no podía entrar? ¿Y si todo su plan se desmoronaba en este primer obstáculo? Se detuvo, cerró los ojos y respiró hondo, forzándose a pensar no como ella, sino como él. ¿Qué era lo suficientemente importante para Javier como para protegerlo, pero tan arrogante como para creer que nadie más lo descubriría? Entonces, un recuerdo la golpeó. Una noche, hacía años, en una villa en la Toscana, él estaba borracho de vino y de sol, y le contó una historia sobre su primer velero, el que tuvo de adolescente. Lo había bautizado con un nombre ridículo, una mezcla del nombre de su perro y su amor platónico de la infancia. Nereida. Lo había dicho con una sonrisa nostálgica, un destello de una vulnerabilidad que nunca volvió a mostrar. Era un detalle tan íntimo, tan enterrado en el pasado, que seguramente lo consideraría impenetrable. Sus dedos temblaron ligeramente al teclear la palabra. Nereida. Presionó Enter. Durante un segundo eterno no pasó nada. Luego, la pantalla parpadeó y el escritorio apareció, lleno de iconos y carpetas. Un jadeo ahogado escapó de sus labios. Estaba dentro. La sensación fue vertiginosa, una mezcla de triunfo y un miedo paralizante. Era como profanar una tumba. Comenzó a buscar, sus ojos escaneando rápidamente los nombres de los archivos. La mayoría eran mundanos, informes trimestrales, proyectos inmobiliarios. Pero una carpeta, escondida dentro de otra llamada Viajes, tenía un nombre que le heló la sangre, Protocolo Caimán. La abrió. Dentro no había fotos de vacaciones, sino una serie de hojas de cálculo con nombres de corporaciones fantasma.
transferencias a bancos suizos y una contabilidad paralela que detallaba millones de dólares desviados de la empresa familiar. Era más grande y más sucio de lo que jamás había imaginado. No era solo evasión de impuestos, era un saqueo sistemático. Y su firma, la que él le había pedido tantas veces en documentos sin importancia, estaba en varias de las transacciones iniciales usándola como un escudo legal. La habían implicado. El sonido de un piso crujiendo en el pasillo la hizo saltar. Apagó la pantalla, su cuerpo congelado en alerta máxima. Contuvo la respiración, escuchando. Silencio. Quizás solo había sido el asentamiento de la vieja casa, o quizás no. Con una rapidez febril, conectó el diminuto USB que llevaba oculto en un colgante y copió la carpeta entera. Cada segundo se sentía como una hora. La barra de progreso avanzaba con una lentitud tortuosa. Cuando finalmente terminó, expulsó el dispositivo, cerró la sesión y salió del estudio, asegurándose de dejar la puerta cerrada con llave, tal como la había encontrado. De vuelta en la seguridad de su habitación, se apoyó contra la puerta con el pequeño colgante de metal frío en su mano. Ya no era solo una esposa humillada buscando justicia, era una testigo. Y tenía la prueba. La adrenalina comenzó a ceder, dando paso a una claridad aterradora. Javier no solo la había engañado, la había utilizado. La había convertido en cómplice de sus crímenes sin que ella lo supiera. El desprecio que sentía se transformó en una furia helada. Esto ya no se trataba de recuperar su dignidad. Se trataba de sobrevivir, y para sobrevivir tendría que quemar su mundo hasta los cimientos. A la mañana siguiente, el sol se filtró por las cortinas de seda con una indiferencia cruel, iluminando el polvo en el aire y la figura de Elena, quien no había dormido. Sostenía el colgante en su mano, su peso una constante ancla a la peligrosa realidad de lo que había hecho. Ya no había vuelta atrás. Se vistió con una sencillez deliberada. Unos jeans, una camiseta blanca, unas zapatillas. Ropa que no pertenecía a la señora de la Torre, sino a Elena, a la mujer que había existido antes y que luchaba por renacer. Llamó a Laura Vargas desde un teléfono prepago que había comprado en efectivo semanas atrás, un pequeño acto de previsión que ahora se sentía como una genialidad. Su voz fue un susurro controlado. «Lo tengo». Del otro lado, la respuesta fue inmediata y sin adornos. «Mi oficina. En 1 hora. Use la entrada de servicio de la calle trasera. Venga sola». La llamada terminó. Cada instrucción era una capa más de la gravedad de la situación. El encuentro fue breve, casi quirúrgico. En una sala sin ventanas, con las paredes insonorizadas, Elena le entregó el colgante. Laura no hizo preguntas. Simplemente tomó el pequeño dispositivo USB y lo conectó a una computadora portátil que parecía sacada de una película de espías, completamente aislada de cualquier red. Sus ojos, afilados como fragmentos de obsidiana, se movieron rápidamente por la pantalla mientras los archivos se abrían. No hubo exclamaciones ni sonrisas de triunfo, solo un silencio denso, cargado de la magnitud de lo que veían. «Dinamita», dijo finalmente Laura, reclinándose en su silla. Miró a Elena y por primera vez vio algo más allá de una clienta. Vio a una combatiente. Esto es más de lo que esperaba. La usaron como escudo, Elena. Su firma está en los documentos fundacionales de estas empresas fantasma. Si esto sale a la luz de forma incorrecta, usted podría ser vista como cómplice. El miedo, un animal helado, se deslizó por la espalda de Elena, pero lo contuvo. «Lo sé», respondió su voz firme. «Por eso estoy aquí». Laura asintió, su respeto ahora palpable. «Esto cambia las reglas. Ya no estamos negociando un divorcio. Estamos orquestando una implosión controlada y su inmunidad será mi prioridad». Trazó un plan rápido y letal. «A partir de este momento, usted vuelve a esa casa
y se convierte en la mujer más aburrida y predecible del mundo. No confronte a nadie, no cambie sus rutinas, siga siendo la sombra que ellos creen que es. Yo me encargaré del resto. Prepararé los paquetes de información, uno para la prensa financiera, otro para los socios clave de la empresa y el más destructivo para la fiscalía. No se moverá una sola pieza hasta que yo dé la señal. Los días que siguieron fueron una lección de autocontrol sobrehumano. Elena vivió en el corazón del territorio enemigo, compartiendo comidas silenciosas con el hombre que había planeado destruir. Javier, consumido por sus propios asuntos y su nueva relación con Sofía, apenas notaba su presencia, y cuando lo hacía era con un desprecio casual. ¿Todavía aquí?, le preguntó una tarde, encontrándola en el jardín. Elena simplemente levantó la vista de su libro y le dedicó una sonrisa vacía. ¿A dónde más iría? Su calma lo desarmaba. Él esperaba lágrimas, histeria, algo que pudiera controlar. Pero esta serenidad era un idioma que no entendía. La prueba de fuego llegó durante un almuerzo dominical. Isabel, su suegra, intentó asestar uno de sus golpes habituales. Escuché que una pequeña galería de arte, de esas que tanto te gustaban, está a punto de cerrar, dijo con falsa compasión. Qué lástima que ya no tengas tus pequeños ingresos para ayudarlos. La mesa quedó en silencio, esperando la reacción de Elena. La antigua Elena se habría encogido, humillada. La nueva Elena dejó los cubiertos a un lado, limpió sus labios con la servilleta de lino y miró a Isabel directamente a los ojos. Hay cosas más importantes que el dinero, Isabel, como la integridad. A veces, para que algo nuevo y honesto pueda nacer, lo viejo y corrupto debe derrumbarse. El mensaje, velado pero inconfundible, flotó en el aire. La sonrisa de Isabel vaciló. Por primera vez, vio en los ojos de su nuera no a una víctima, sino a una amenaza. Nadie dijo nada más, pero el equilibrio de poder en esa casa se había roto para siempre. Una semana después, mientras regaba las orquídeas en el invernadero, su santuario de paz, su teléfono prepago vibró en su bolsillo. Era un mensaje de un número desconocido. Contenía una sola palabra: ahora. El aire pareció escaparse de sus pulmones. El mundo se detuvo por un instante, el zumbido de una abeja cerca de una flor sonando como un trueno. No hubo una explosión ni un grito. Fue un comienzo silencioso. El fin del mundo podía oler a tierra húmeda y a orquídeas en flor. Dejó la regadera y caminó de regreso a la casa. Desde la distancia, escuchó el primer indicio de la tormenta. El teléfono de Javier comenzó a sonar una y otra vez. Su voz, que llegaba desde el estudio, pasó de la irritación a la incredulidad y luego a un pánico mal disimulado. ¿Qué quieres decir con que el periódico tiene los registros? Eso es imposible. Arréglalo. Elena no se detuvo a escuchar. Subió a su habitación y abrió el armario. Ignoró los vestidos de diseñador, las joyas, los zapatos caros. Sacó una vieja maleta de lona del fondo y comenzó a empacar. Las pocas cosas que eran verdaderamente suyas. Un par de libros de historia del arte con las páginas gastadas. Un juego de pinceles finos que había logrado conservar. Una caja con fotografías de su familia, de sus amigos de la universidad, de la mujer que era antes de que su vida fuera absorbida por el apellido de la Torre. Mientras doblaba una camiseta, escuchó un golpe sordo en la planta baja, el sonido de algo de cristal rompiéndose, seguido de un grito ahogado de Javier. La tormenta había llegado a la orilla, pero dentro de la habitación, dentro de ella, reinaba una calma absoluta. Cerró la cremallera de la maleta. No era un acto de huida, sino de liberación. Estaba dejando atrás los escombros de una vida que nunca fue suya. Y por primera vez en casi una década se sentía completamente y maravillosamente ligera. Con la maleta de lona en una mano, su único equipaje de una década de vida,
Elena descendió la gran escalera de mármol. Cada paso era un eco en el silencio tenso de la casa, un contrapunto a los gritos ahogados que provenían del estudio de Javier. Ya no eran palabras, solo sonidos guturales de pura furia y pánico. La casa, que una vez la había intimidado con su grandeza, ahora le parecía un mausoleo grotesco, un monumento a la mentira. El aire olía a la cera de los pisos recién pulidos y a la catástrofe inminente. Justo cuando su pie tocó el último escalón, la puerta del estudio se abrió de golpe. Javier apareció en el umbral, con el rostro desencajado, el teléfono presionado contra su oreja como si quisiera fundirlo. Su traje, siempre impecable, estaba arrugado. Su cabello, perfectamente peinado, ahora era un desorden salvaje. Sus ojos la encontraron, y por un segundo la confusión luchó contra la ira. Colgó la llamada con un gesto violento. ¿A dónde crees que vas? Su voz era un gruñido bajo, peligroso. Elena no se detuvo. Continuó su camino hacia la puerta principal. Su calma, una afrenta directa a su caos. Él se interpuso en su camino, bloqueando la salida. Su aliento olía a whisky y a desesperación. «Tú», siseó, su dedo acusador temblando a centímetros de su rostro. «Tú hiciste esto. Filtraste la información. Destruiste a mi familia». Elena lo miró, y por primera vez no vio al hombre carismático que la había enamorado, ni al esposo frío que la había humillado. Vio a un niño asustado, atrapado en el derrumbe de su propio castillo de arena. No sintió odio, no sintió nada, solo un vacío inmenso donde antes hubo amor. «No, Javier», respondió ella, su voz tan tranquila que él tuvo que esforzarse para oírla. «Tú destruiste a tu familia hace mucho tiempo, pieza por pieza, con cada mentira y cada secreto. Yo solo encendí la luz para que todos pudieran ver lo que ya estaba roto». Él la miró fijamente, sus ojos buscando a la mujer sumisa que conocía, a la que podía doblegar con una palabra dura o un gesto de desprecio. Pero ella ya no estaba allí. En su lugar había una extraña, una mujer con la columna vertebral de acero y una mirada que no flaqueaba. La comprensión lo golpeó con la fuerza de una bofetada. No era la víctima, era la arquitecta. «Te arrepentirás de esto», amenazó, su voz perdiendo toda su fuerza. Elena simplemente ladeó la cabeza. «Ya me arrepentí de todo, Javier. Durante 10 años se acabó». Lo rodeó y abrió la pesada puerta de roble. La luz del atardecer la bañó, un presagio de un nuevo día. No miró hacia atrás. El sonido de la puerta cerrándose a su espalda fue definitivo, un punto final tallado en piedra. Afuera, el mundo seguía girando. El aire fresco de la ciudad llenó sus pulmones, un bálsamo que limpiaba el aire viciado de la mansión. Caminó hasta la acera y levantó la mano. Un taxi amarillo, común y corriente, se detuvo frente a ella. «¿A dónde, señorita?», preguntó el conductor, un hombre mayor con ojos amables. La palabra señorita resonó en sus oídos. Era una identidad que no había reclamado en una década. Le dio la dirección de un pequeño hotel boutique en el centro de la ciudad, un lugar que había visto en una revista y que le había gustado por su sencillez. Durante el trayecto, no miró por la ventana los barrios lujosos que dejaba atrás. Miró hacia adelante, a las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse, cada una promesa, una posibilidad. La habitación del hotel era pequeña, minimalista y anónima. No había retratos de ancestros en las paredes, ni muebles pesados cargados de historia. Solo una cama con sábanas blancas y limpias y una ventana con vistas a un mar de tejados urbanos. Era perfecta. Dejó la maleta en el suelo, se quitó el costoso reloj que Javier le había regalado en su último aniversario y lo dejó sobre la mesita de noche. Un último grillete. Encendió el televisor. No tuvo que buscar.
La noticia estaba en todos los canales. El rostro de un presentador serio llenaba la pantalla, con un titular en rojo brillante debajo. Escándalo de la Torre. Acusaciones de fraude masivo sacuden al imperio financiero. Mostraban imágenes de la mansión, la misma de la que acababa de salir, ahora rodeada por los primeros vehículos de la prensa. Un reportero financiero hablaba con urgencia sobre una red de empresas fantasma, paraísos fiscales y un desvío sistemático de fondos. Mencionaron un archivo clave, el Protocolo Caimán. El nombre de Javier de la Torre se repetía una y otra vez, asociado a palabras como investigación, fraude y colapso. Elena observó la escena con una extraña distancia, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra, en persona. No había euforia en su victoria, no había placer en su caída, solo la fría y tranquila satisfacción de la justicia. Había recuperado el control de su propia narrativa. Apagó el televisor. El ruido del mundo exterior se desvaneció, dejando solo el silencio de la habitación y el latido constante de su propio corazón. Abrió la maleta de lona. Dentro, junto a la ropa sencilla que había empacado, estaba la pequeña caja de madera que había protegido como un tesoro. La abrió. El olor a trementina y a óleo seco llenó el aire, un perfume de su vida anterior. Dentro, cuidadosamente envueltos en un paño de terciopelo, estaban sus pinceles de restauración. Pasó la yema de sus dedos sobre las cerdas finas, sobre la madera gastada por el uso. Eran una extensión de sus manos, de su alma. En ese pequeño gesto, en el contacto con la única verdad que nunca había abandonado, Elena sintió que el nudo en su pecho, ese que había llevado durante años, finalmente comenzaba a deshacerse. La guerra había terminado. La demolición estaba en marcha. Ahora, en el silencio de esa habitación anónima, con las herramientas de su verdadera vocación en sus manos, comenzaba la parte más difícil y más hermosa, la reconstrucción. Y esta vez, la construiría solo para ella. Un año después, el aire no olía a lirios blancos ni a opulencia forzada. Olía a pintura fresca, a madera de pino y a la promesa embriagadora de un lienzo en blanco. La Galería Renacer no era una mansión de mármol frío, sino un espacio íntimo de ladrillo visto y vigas de acero, bañado por una luz cálida que hacía que cada obra de arte pareciera respirar. Las voces que llenaban el lugar no eran murmullos superficiales, sino risas genuinas y conversaciones apasionadas sobre técnica y color. Era la noche de inauguración y el lugar estaba abarrotado. En el centro de todo, moviéndose con una gracia que ya nadie confundía con timidez, estaba Elena. No llevaba un vestido de seda azul elegido para otro, sino un mono de lino color terracota, práctico y elegante, con las mangas arremangadas hasta los codos, como si estuviera lista para ponerse a trabajar en cualquier momento. Su cabello, antes recogido en peinados impecables, caía suelto sobre sus hombros. La sonrisa en su rostro no era un gesto ensayado, era una curva genuina que le llegaba a los ojos. Unos ojos que ahora brillaban con una luz propia, no con el reflejo de la de alguien más. No era la señora de la Torre, era Elena, la curadora, la galerista, la mujer que había vuelto a casa. Un viejo amigo de la universidad, ahora un crítico de arte respetado, levantó su copa de vino. «¡Por Elena!», exclamó, su voz resonando con un cariño sincero. «Por recordarnos que el verdadero arte no es poseer la belleza, sino tener el coraje de crearla, incluso a partir de las ruinas». Un coro de aplausos y vítores llenó la sala. Elena levantó su propia copa, y mientras miraba los rostros sonrientes que la rodeaban, artistas emergentes a los que les había dado su primera oportunidad, amigos que habían vuelto a su vida, su familia, ahora relajada y orgullosa, no pudo evitar que un recuerdo fugaz cruzara su mente.
La imagen de la larga mesa imperial, las caras burlonas de la familia de la Torre, el peso de la humillación. Pero la imagen ya no dolía. Era como mirar una fotografía antigua de una persona que ya no conocía. El dolor se había transformado, no en olvido, sino en cimiento. Cada lágrima derramada en silencio había regado el suelo del que ahora brotaba esta nueva vida. La libertad no era solo la ausencia de una jaula, era la presencia de un propósito, el suyo. Su teléfono vibró en el bolsillo de su mono. Con una sonrisa de disculpa, lo sacó, esperando un mensaje de felicitación de algún artista que no había podido asistir. Pero el número era desconocido, el mensaje era corto, críptico y helado. Felicidades, él nunca te mereció, pero si crees que su familia es la única con secretos, estás muy equivocada. Por un instante, el ruido de la galería se desvaneció. Un escalofrío recorrió su espalda, un eco fantasmal del mundo que había dejado atrás. La antigua Helena se habría paralizado de miedo. La duda habría envenenado su momento de triunfo. Pero la mujer que sostenía el teléfono ahora era diferente. Frunció el ceño no con temor, sino con una curiosidad distante. Luego, con una calma que la sorprendió a sí misma, deslizó el dedo por la pantalla y borró el mensaje. Guardó el teléfono en su bolsillo. Fuera cual fuera ese fantasma, pertenencia al pasado. Y ella, por fin, había decidido vivir plenamente en el presente. El imperio de la Torre no se había desvanecido, pero sí se había fracturado. El escándalo los había obligado a vender activos, a perder socios y, lo más doloroso para ellos, a perder su intocable prestigio. Javier había evitado la cárcel gracias a un ejército de abogados, pero su nombre era ahora sinónimo de fraude. Helena, con el acuerdo de divorcio, había obtenido no una fortuna, sino lo justo, los 900 recursos para reclamar la vida que le habían robado. Y lo había invertido todo, cada centavo, en ese espacio lleno de arte y de verdad. La historia de Helena no es una de venganza, sino de reclamación. Es un testimonio de que la dignidad, una vez arrebatada, puede ser reconstruida más fuerte y más brillante que antes. Nos enseña que las caídas más devastadoras a menudo nos obligan a mirar hacia arriba, a encontrar la fuerza que no sabíamos que teníamos. A veces, todo tiene que quemarse hasta los cimientos para que podamos construir algo nuevo, algo auténtico, algo que sea verdaderamente nuestro. Porque al final, la mayor victoria no es ver caer a quienes nos hicieron daño, sino levantarnos nosotros mismos, con coraje, paciencia y la inquebrantable determinación de volver a florecer. Comenta desde qué país estás viendo este video. Y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.